Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el sol resplandezca sobre tu vida en este tiempo, como si fuera la gloria de Dios sobre ti, que ilumine todo tu ser, esa gloria maravillosa del Todopoderoso, y transforme todo lo que era oprobio, todo lo que era miseria, lo que era escasez, lo que era maldición, lo transforme en total y plena bendición para tu vida, y que todos los que te rodean puedan disfrutarla también. Estamos en la carta a los Romanos en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 10. La palabra de Dios dice así: Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre mía. Saludad a Síncrico, a, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros. Conozco los santos. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, esta es una palabra que dirá, bueno, ¿qué tanto habrá aquí? Cuando Pablo lo único que da son unos saludos. Recuerde que estamos en el epígolo de esta carta y aquí hay algo particular. Y es que Pablo no deja de dejar enseñanzas en cada una de esas sus palabras. Sí, mi amado. eh, y vamos a estar mirándolas ahorita. Y entonces Pablo le pide que le dé un saludo especial a ciertos personajes de la iglesia. Tal vez para muchos no tuvieran relevancia, pero todos estos de una u otra manera tuvieron que ver con la vida y el ministerio de Pablo. Gente que Pablo conocía y de la cual tenía claras referencias de su fe y de su esfuerzo, entrega y trabajo en el Señor. Pablo pide que saluden a Apeles y dice que Apeles es alguien aprobado en Cristo. Qué tremendo esto. Sí, ¿qué quiso decir Pablo con que Apeles era un hombre, un creyente aprobado? Quiere decir que era alguien que realmente había creído en Jesús, que había pasado por diferentes pruebas y se mantenía firme en la fe. Bueno, tengo que volverlo a repetir. Muchos dicen ser cristianos, pero cuando llegan las pruebas se apartan. Sí, cuando, cuando llegan las dificultades, su fe titubea y dejan de creer. Como digo yo, trastabillan y caen. Pues no fue así en la vida de Apeles, según lo que Pablo afirma. Dice que que Apeles fue aprobado en Cristo. Es decir, pasó por diferentes vicisitudes, situaciones. Sin embargo, su fe nunca vaciló, siempre estuvo firme. Óigalo bien, qué importante ser un cristiano aprobado o ser aprobado por Jesús. ¿Sabe? Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no dejen de creer, manténganse firmes en la fe, confíen en mi victoria. Así lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Qué maravilloso esto porque este varón, Apeles,
hombre, varón aprobado por Cristo o cristiano que había pasado por diferentes pruebas. Está siendo reconocido, óigalo bien, por alguien que no fue inferior en las pruebas. Qué maravilloso, qué precioso. No tengo palabras para decirlo, para describirlo, pero qué bueno sería que seamos hallados como Apeles. Óigalo bien, como Apeles es la palabra, el nombre. Aprobados, que habiendo pasado por diferentes pruebas todavía estemos firmes y que seamos esos ejemplos, esas imágenes en Cristo, no solamente de las dificultades y de nuestra fe, sino de la fidelidad de Dios para con la vida del que cree. Porque si Apeles pasó por diferentes pruebas y las superó y llegó a ser etiquetado, llamado o referenciado como aquel cristiano que fue probado, que pasó por el fuego y el fuego no le quemó, es porque de una u otra manera, a más de mantenerse firme en la fe, confió en la fidelidad de Dios. Sí, porque muchos cuando las cosas no salen como quisieran, dudan aún del llamado de Dios, al cual haremos una corta alocución más adelante en este audio. Pablo saluda a los de la casa de Aristóbulo. Bueno, la casa de Aristóbulo no solamente se refiere a una familia que creyó, sino a los que se congregaban en esta casa. La casa de Aristóbulo era lo que en algún tiempo se llamó un grupo familiar, que más que un grupo familiar, para Pablo era una iglesia. Recuerde que la iglesia es la asamblea, no numerosa, es la asamblea de los santos, es la reunión de los santos. Y Jesús lo dijo, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, allí está la iglesia. Así que en esta casa de Aristóbulo había una iglesia. Qué importante, como hoy se le llaman grupos familiares, células, qué importante es que en las casas de los verdaderos creyentes hayan células o grupos familiares a los cuales se puedan adherir otras personas y que cultivemos y enseñemos, transmitamos la palabra a los demás y hagamos de este hogar, de estos hogares, centros poderosos en el Señor y en el Espíritu Santo de formación cristiana. ¿Sabe? Pablo no está saludando al azar. Pablo está saludando a aquellos que realmente se han esforzado por servir al Señor, por aquellos que han guardado su palabra, que se mantienen firmes. La pregunta es, si Pablo perteneciera a nuestra congregación o a la congregación en la cual usted se congrega, y Pablo se ausentara por 1 o por 2 años, esto es un sui generis, ¿no? Y Pablo decidiera escribir una nueva carta a la iglesia tal, carta a los de Misión Buen Olivo, carta a los de Getsemaní. ¿Cree usted que Pablo en su carta les saludaría? ¿Por qué cree usted que Pablo les saludaría en su carta? Porque estamos viendo que cada una de estas personas a quien Pablo saluda en esta carta son personas que han pagado el precio. Son personas que han estado dispuestos a edificar el reino de los cielos. Son personas que se han puesto a servir a los hermanos, a los santos, como quien sirve al mismo Cristo. ¿Cree usted que Pablo haría mención suya en su carta?
Qué tremendo, qué tremendo. Cosas que nos toca reflexionar. Bueno, Pablo saluda a Herodión, su pariente, también a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Pablo dice, oh, esta casa realmente da testimonio de que le han creído a Jesús. No son simples congregantes, no son simples aleluyas, glorias a Dios y aménes. Estos realmente le han creído a Jesús. Eso es lo que Pablo está dando testimonio aquí. Los de la casa de Narciso, qué bueno que hoy tú seas Narciso o Narcisa y que los de tu casa sean de alta estima. Óigalo bien, que los de tu casa estén realmente en el Señor, que todo lo de tu casa amen al Señor. Bueno, no sé si está comprendiendo. Y qué tremendo, porque este saludo a Trifena y a Trófisa, a Trifosa, perdón, nombres tremendos, eh, es un saludo mayúsculo. Estas son unas trabajadoras incansables. Son trabajadoras incansables en el Señor. No dejan de hablar del Señor en lugar de dedicarse al chisme, en lugar de andar hablando de la vida ajena, se esforzaron por hablar directamente del Señor. Sí, también Pérsida han trabajado mucho en el Señor, se han entregado totalmente del Señor. La pregunta que surge ahora es, ¿cuánto estás dedicado al Señor? ¿Cuánto le has entregado? ¿Estás trabajando para el Señor? Bueno, y un saludo particular, un saludo que llama la atención, y es el saludo que se hace a Rufo. Y dice que Rufo es escogido en el Señor. Bueno, todos hemos sido escogidos, pero esta palabra escogido dice un autor que se refiere a alguien que es precioso en el Señor, que ha brillado en el Señor, que resplandece en el Señor. Alguien que desde que empezó a caminar en el Señor, su fe nunca ha vacilado. Como quien dice, Dios habló y él obró. No cuestionó para nadie, para nada. Es alguien que se ha esforzado por serle fiel al Señor en lo poco. Rufo no es cualquiera. Óigalo bien. Usted leyó a Simón de Sirene. En el Evangelio, según San Marcos, usted oyó hablar de Simón de Sirene, Marcos capítulo 15. San Marcos capítulo 15. Dice este evangelio abiertamente en el versículo 21. Habla de alguien. Lo estoy buscando acá en mi texto. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevasen la cruz. Rufo era el hijo de aquel que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Sí. Así que este hombre no es cualquiera. Y es particularmente alguien que entendió plenamente el mensaje de la cruz. Su padre tuvo contacto con la cruz de Jesús. La cargó también en sus hombros, ayudó a llevar la cruz de Jesús al Calvario. Óyalo bien. Y este Rufo es hijo de ese Simón de Sirene. Y Pablo pide, óigalo bien, Pablo pide que le saluden y que saluden a la madre de Simón, de Rufo. Pero ¿por qué Pablo dice que la madre de Simón
de Rufo, es su madre. Vamos a entender esto, es como si fuera su madre. Esta fue una familia, como varias que adoptaron a Pablo. Sí, que le abrieron las puertas de su casa a Pablo y que hospedaron a Pablo en sus viviendas, que le atendieron como quien atiende a un profeta, a un siervo del Altísimo. Por eso Pablo la reconoce a ella como madre de él. No es que fuera su madre, es que esta mujer fue tan entregada al Evangelio que a los siervos de Dios los trataba de manera especial como si fueran de su propia familia, al punto que Pablo termina diciendo que tuvo un trato hacia él como si ella fuera su propia madre. Por eso dice, saluda a Rufo y a su madre y mía, porque el trato que le dio esta mujer fue como si fuera su propia madre. Sí, mis amados, óigalo bien, Pablo saluda de manera particular a todos los santos e invita a un saludo fraternal, a saludarse de manera oriental con ósculos santos, con besos santos. Pero estos besos santos no es darle besos santos en la boca a la hermana, el hermano a la hermana, no, porque esa no era la costumbre del Medio Oriente. Esta era una costumbre del Medio Oriente que Pablo está llevando hacia Roma, hacia la iglesia primitiva de Roma. Sí, óigalo bien. Y es allí donde vemos claramente el contexto cultural que rodea la escritura. Así que, de una u otra manera, podemos entender que hay cosas que son culturales, tradiciones de los pueblos, y hay cosas que son revelación de Dios. Este ósculo santo no simplemente significa el sentido fraternal en el cual la iglesia debe sumergirse, sino el uso cultural en el cual las costumbres, las prácticas de los primeros creyentes eh, se vieron envueltos. Mis amados, qué bueno sería que nuestros nombres un día, así como Pablo dejó reposar en esta carta los nombres de algunos personajes de la iglesia de Roma, qué bueno sería que nuestros nombres, así como están en esta carta de Pablo, los nuestros estén en el libro de la vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.